A continuación realizaremos un ejercicio sobre cómo utilizar la carta de humedad por medio de parámetros. Determine los parámetros de la carta de humedad con los siguientes incisos. Temperatura de rocío 30 grados centígrados y porcentaje de humedad relativa igual a 60. Inciso B, 35 grados centígrados de temperatura de humedad de bulbo húmedo y 50 grados centígrados de temperatura de humedad de bulbo seco. Inciso C, 1 metro cúbico por kilogramo de volumen de aire seco saturado y 60% de humedad relativa. Inciso D, 0.9 metros cúbicos por kilogramo de volumen de aire seco y 44 grados centígrados de temperatura de bulbo seco. Para estos ejercicios es necesario el uso de la carta psicométrica, puesto que con dos valores o dos parámetros que ya se tengan, podemos encontrar los demás. Con el uso de la carta de humedad, podemos encontrar los parámetros que nos indican en el ejercicio mencionado. En el inciso A nos dicen que tenemos la temperatura de rocío a 30 grados centígrados. A partir de la temperatura de rocío, si trazamos una línea horizontal hacia el lado derecho, podemos encontrar la humedad absoluta, al igual que también trazando una línea hacia el lado de la temperatura, encontramos la temperatura de bulbo seco. Trazando el porcentaje de humedad relativa, que es de 60, podemos encontrar la humedad de saturación. El volumen de aire seco, el volumen de aire saturado y la temperatura de bulbo húmedo. Y el calor húmedo. También se puede calcular los parámetros con las fórmulas en el video anterior, como se mostraron. Calculando los parámetros mediante las fórmulas, a partir de la temperatura de rocío y el porcentaje de humedad relativa, la humedad absoluta es de 0.03, la temperatura de bulbo seco es de 40 grados centígrados, la humedad de saturación es 0.05, el volumen de aire seco es 0.89, el volumen de aire saturado es 0.9, la temperatura de bulbo húmedo es 35 grados centígrados. Para el inciso B, nos piden a partir de 35 grados centígrados de bulbo húmedo y 50 grados centígrados de bulbo seco, encontrar los parámetros. Lo primero que tenemos que realizar es que a partir del bulbo seco, que es 50 grados centígrados, trazar una línea continua hasta tocar el 100% de humedad. Y trazar una línea horizontal
hacia el lado izquierdo para encontrar el volumen de aire seco, que es aproximadamente de 0.9. Y para encontrar la temperatura del bulbo húmedo, el porciento de humedad relativa es de 50, puesto que en esa curva es en donde toca la temperatura de bulbo seco y la intersección entre la temperatura de bulbo húmedo. Para el volumen saturado, guiándose por la curva del volumen saturado, como pueden observar, se traza la línea horizontal hacia el lado izquierdo. Para la humedad saturada, con la línea que se trazó de la temperatura de bulbo seco hasta llegar al 100% de humedad y trazando una línea horizontal hacia el lado derecho, se encuentra la humedad saturada. Y para la humedad absoluta es en la intersección del porciento de humedad relativa, temperatura de bulbo seco y la temperatura de rocío. Como se mostró en este ejemplo del inciso A y del inciso B, para el caso del inciso C y del inciso D se realiza de la misma manera.